vamos a hacer algo diferente. Vamos a intentar ser muy participativos si queremos. ¿Ven? Si no queremos, me vais a obligar a hablar mucho, lo cual es peor para vosotros, ¿no? Hace 2 semanas se celebró el Día de la Biblia. No pudimos celebrarlo porque tuvimos aquí la jubilación de Cristóbal y tuvimos aquí a José San Pedro y no pudimos hacer lo que teníamos planteado. Se lo plantea Bernardo, pero él tenía que terminar con la enseñanza que nos compartió la semana pasada. Pero esta mañana a mí me gustaría un poco darle valor a lo que es la palabra de Dios, que es el libro sagrado, la inspiración de Dios, por el cual nosotros podemos acercarnos y entender a Dios un poco mejor. Claro está, si nos acercamos a ella, si no, es complejo. Pero deciros que la Biblia es la manera más rápida y cercana, práctica, genuina, verdadera, de cómo entender a Dios, ¿no? Decíamos ayer en la prisión, le decía yo a los presos, algunos me entendieron y otros no, que somos lo que hablamos. Yo soy yo y mis palabras. Lo que yo hablo, lo que a mí me gusta, lo que yo decido, cómo yo me pronuncio, representa lo que yo soy, ¿no? La Biblia es exactamente igual. La palabra de Dios que representa lo que Dios es, lo que a Dios le gusta y donde Dios tiene su corazón. Por medio de ella nosotros conocemos a Dios. ¿Sí o no? Está ahí, ¿no? Si ves que me equivoco, me corregís. Darle el valor a la Biblia que se merece es importante porque no siempre fue así. No siempre tuvimos la oportunidad de tener un ejemplar de la Biblia, 1 o 2 o 3. Y además con varias versiones en nuestras casas. No siempre fue así. Así que en muchas ocasiones la Biblia ha sido un libro que ha estado en manos de unos pocos, la Biblia como libro completo. Ha tenido dificultades para que otros la puedan leer porque no era fácil acercarse a un ejemplar de la Biblia, también porque la gente no sabía leer y solamente en unos núcleos muy concretos se podía leer la Biblia, que es los conocidos como los conventos o las iglesias católicas, que es donde tenía un gran trabajo la traducción y la escritura de la Biblia. Decir a favor de la Biblia que es un libro por el cual Dios se manifiesta a la humanidad. Es un libro que ha servido y sirve aún en nuestros días para hacer justicia, para mejorar la calidad de vida de la gente, para darle cultura, para formar a la gente, para desarrollar una sociedad más justa, más equilibrada, más madura, porque en ella o de ella han tomado todos los grandes hombres de la historia y todos se han inspirado en ella. Así que la Biblia es un libro que los creyentes debiéramos de conocerlos un poquito más por todo lo que ella contiene. Porque por medio de ella mucha gente dio su vida, dedicó tiempo, dedicó voluntad, dedicó su dinero para que hoy en día nosotros pudiéramos tener un ejemplar de la Biblia en nuestras casas. Es muy importante el valor que la Biblia tiene a lo largo de la historia por lo que ella ha dado a la humanidad. A través de ella mucha gente ha aprendido a leer, se ha formado. Han crecido grandes hombres de Dios alrededor de ella. Por medio de ella mucha gente se culturizó, se formó, se educó y dio la posibilidad de que la sociedad avanzara de una manera más rápida y mejor.
Y muchos son los hombres que a lo largo de la historia han participado en que hoy en día nosotros tengamos un ejemplar en nuestras casas. Que parece simple, pero no es tan simple. Hoy es fácil tener un ejemplar, pero no ha sido tan fácil. A nosotros se nos ha dado todo, como decimos de manera vulgar en andaluz, todo frito y cocido, hecho, nada más que para llegar a ella y leerla, pero no fue tan fácil. Por eso en esta mañana a mí me gustaría honrar a toda la gente que a lo largo de la historia ha participado con su tiempo, su voluntad, su vida, en que podamos tener un ejemplar de la Biblia en nuestras casas. Sobre todo, la posibilidad de leerla en libertad, que no siempre fue así. Aún en algunos países más concretos no se puede leer la Biblia públicamente. Tenemos la libertad de leerla, tenemos la libertad de interpretarla, no siempre fue así. ¿Sabéis que a la gente le estaba prohibido interpretar la Biblia porque era solamente una función de unos pocos? ¿Sí o no? Todo eso forma parte de lo que ha sido la dificultad de tener la Biblia en nuestras manos. Pero ya que la tenemos, lo mismo que a Jesús Jesús hizo una pregunta en aquel tiempo y dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué pensamos nosotros que es la Biblia? ¿Hasta dónde llega nuestro entendimiento de ella? ¿Qué conocemos de ella? ¿Cuántas cosas nos llaman la atención? ¿Tenemos credibilidad en la Biblia? ¿Es la Biblia un libro fiable? ¿La tenemos como palabra de Dios? Es decir, en eso sí que podemos participar, ¿vale? ¿Estáis dispuestos o no? ¿Sí? Vale. Si yo lanzo una pregunta y digo, ¿qué valor tiene la Biblia hoy para ti? Cosas concretas. Alguien que quiera decir, la Biblia tiene para mí este valor. ¿Quién es el primer valiente? Muchísimo. ¿Por qué? Es la guía de Dios para nuestra vida. Joana. ¿Alguien puede pasar el micro, por favor, que podamos escucharnos? Hola, buen día. Soy Joana. Pues para mí es un libro abierto que de una u otra manera te enseña que hay una persona que siempre va a estar a tu lado, que te va a acompañar y que siempre te va a abrir las puertas que no vas a encontrar abiertas. Muy bien, importante. Bueno, yo voy a decirlo en pocas palabras. La Biblia para mí es un tesoro, el tesoro más grande que pueda haber. Un tesoro. Sí, un tesoro. Qué bien. ¿Quién más? Bueno, mi nombre es Jesús. Para mí la Biblia es muy importante porque ahí está todo y la Biblia lo dice, pasará todo menos la palabra de Dios. Y de allí viene la ley de las 12 tablas, en el primer testamento y en el segundo testamento, la ley de las buenas costumbres y todo, el Padre Nuestro, el Ave María, todas esas costumbres están allí en la Biblia. Muy bien. La Biblia es un tesoro. ¿Qué valor tiene la Biblia? Es la hermana Dora. Si tú estudias la Biblia, conocerás tu fe. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué influencia tiene la lectura de la Biblia en la educación de mi fe y en mi familia? ¿Quién se atreve? ¿Qué influencia tiene la lectura de la Biblia en la educación y en la formación de nuestras vidas, de nuestra familia?
A ver, ¿no me escucháis bien? ¿Qué influencia tiene la lectura de la Biblia en la educación y formación de nuestras vidas? ¿Es la Biblia un libro que me influencia a cambiar? Allá. Es la verdad, es la vida para nosotros. Nos instruye, nos forma, nos reargulle. Es un tesoro en realidad, es una riqueza muy grande, porque ella aprendemos lo que no sabíamos y cada día vamos haciendo cambios en nuestras vidas. Dios nos va ayudando por medio de la Biblia, porque la verdad es la vida, es la luz. Dios es la luz a través de la Biblia. Amén. Amén. Muy bien. La Biblia es simple letra, escrita por unos hombres, o tiene algo más para el creyente. ¿Quién se atreve? ¿Tiene inspiración de Dios? A través de la Escritura podemos conocer los pensamientos de Dios, podemos ver a Dios, podemos ver no todo claramente, pero gracias al Espíritu Santo, podemos comprender pues muchísimas cosas, porque el Espíritu Santo está con nosotros a través de la Escritura y nos se abren puertas, empezamos a ver la voluntad de Dios perfecta y agradable para nuestros días. ¿Cómo podemos conocer a través de la Biblia? Pues es como una ventana, es como una brújula, que el Espíritu Santo nos va guiando por lugares que el Señor quiere para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén, amén, muy bien. La Biblia tiene poder para restaurar, renovar, cambiar, reconducirnos. Es una letra que está ahí porque está ahí. Fijaros las declaraciones y las confesiones que estamos haciendo a favor de lo que la Biblia es. Porque depende mucho de la convicción que nosotros tengamos en nuestro interior cuando nos acercamos a la Biblia para leerla, meditarla, reflexionar sobre ella y sacar de ella lo más importante que Dios quiere enseñarnos. ¿Tiene poder la Biblia para restaurar? ¿Sí o no? ¿Es creíble la Biblia? La Biblia es creíble. Si tuviéramos que destacar una enseñanza de la Biblia que a nosotros nos haya tocado de manera especial, ¿qué enseñanza sacaríamos o qué parte de la Biblia o qué historia de la Biblia resaltaríamos de una manera más clara? El amor de Dios es una enseñanza. A mí me impactó mucho esta palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Resume como que todo. Ajá. Porque si estás en ese camino, tengo la verdad y va a ser mi vida. Y mi vida va a ser larga por cumplir la palabra. Si tuviéramos que resaltar una historia explicada por Jesús, una enseñanza explicada por Jesús, de cuantas habla el Nuevo Testamento, ¿cuál destacaríamos? La parábola de la levadura. Otra más. La de la oveja perdida. Vale, esa es la del hijo pródigo. La oración de Jesús, capítulo 17 del Evangelio de Juan, por los discípulos. Otra más, que a ti personalmente te haya marcado de manera especial. Por eso decíamos que la palabra de Dios, como dice, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Palabras que se vuelven vivas
cuando yo deposito en ella mi confianza y Dios me habla. Ella es la hermana de Marlene de Rosita. Acaba de aterrizar en Bobadilla. Bueno, no hay aeropuerto en Bobadilla, que la hemos desde Málaga aquí. Hola, Dios les bendiga a todos. Pues una de las historias que más me ha impactado de la Biblia fue cuando encontraron a aquella mujer en adulterio y Jesús, todo el mundo estaba condenando a esta mujer. Es una de las que más me ha impactado porque ellos esperaban que Jesús también que condenara a esta mujer. Y él le dijo, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él no la condenó. Entonces creo que esa es una de las historias de la Biblia que más me ha impactado porque a veces estamos prestos para juzgar mucho. Entonces a mí me impacta mucho esta historia. Entonces podemos ver cómo la Biblia se convierte en el rema de Dios, en el poder de Dios, cuando pasamos de la letra a esa inspiración que llega de una manera total al corazón. Se convierte en consuelo de Dios, inspiración de Dios, respaldo de Dios, ayuda de Dios, fuerza de Dios, vigor de Dios. Podemos hablar de la Biblia con auténtica garantía de que la Biblia tiene un poder transformador, un poder donde cuando ponemos la confianza en ella y Dios habla, es importante eso, no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros nos hacemos de esa palabra de Dios a nuestros corazones, la Biblia, que es letra, siempre letra, que parece que no tiene nada, Dios, por medio del poder, cuando Él habla, se convierte en inspiración, llega a nuestros corazones y tiene el poder de cambiar, transformar, renovar y abrirnos la mente para comprender a Dios. Porque hay algunas cosas de Dios que son incomprensibles. A veces la lógica de Dios no es nuestra lógica. Y esas cosas son las que el Espíritu de Dios nos revela y nos da la comprensión de lo que Dios quiere decir. ¿Sí o no? Hasta ahí. Por eso es importante que cuando el creyente se arrime a la Biblia, se asome a la Biblia, medite en la Biblia, pueda de tal manera confiar que es la palabra auténtica de Dios. Inspirada por Dios. Dicha por Dios. Y que tiene un sentido principal que es ubicarla en nuestros corazones para que cumpla el propósito por el cual Dios la ha dejado escrita y ha permitido que sea dicha y publicada. Y ahí es donde el poder de la palabra tiene esa fuerza de transformar todo nuestro interior. ¿Vale? Si tuviéramos que hablar de las cosas que conocemos de la Biblia, ¿qué podíamos saber? Muchas de ellas las sabemos. Para otros van a ser nuevas, para otros las vamos a recordar. Para otros puede ser un renuevo de cosas que tú sabías. Pero si tuviéramos que decir, ¿la Biblia es un libro o son libros? ¿Qué podríamos decir? ¿Es un libro o libros? Son libros donde Dios relata la historia y su cercanía con la humanidad, con un pueblo y con la gente. Pero son, en realidad, tenemos la terminología de hablar de la Biblia, pero la Biblia son libros. Claro. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Por ahí he escuchado yo un número interesante, 66. Que están divididas en dos partes. ¿Sabemos? Algunos lo sabéis de memoria. Esto no es una clase de escuela dominical de niños, perdón. Está dividida en dos partes, donde en el Antiguo Testamento Dios se revela de una manera diferente, con unas maneras diferentes, y tiene
unos, ¿cuántos libros? El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo tiene, sumar, si a 66 le quitáis 39, quedan 27 libros. Si tuviéramos que resaltar más cosas de la Biblia, podríamos estar hablando de ella, pero en cantidad de ocasiones. El Antiguo Testamento tiene pues varias partes, unas que son más ligeras, otras son menos ligeras, ¿no? Tiene sus 5 primeros libros, que son lo que los judíos llaman el Pentateuco, que tiene 5 libros, penta de 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, 5. Luego tiene profetas mayores, profetas menores, los salmos. Y el Nuevo está dividido en ¿cuántas partes? Tiene 4 ¿qué? 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo y Apocalipsis. Eso. Aquí tenemos al apuntador. ¿Vale? Es importante que nosotros, en esto que conocemos más o menos de la Biblia, nosotros podamos sacar algo en concreto. Y hacernos una pregunta: ¿por qué la Biblia ha llegado hasta mí? ¿Para hacer un libro de adorno en mi estantería? ¿Para leerlo sin ningún cometido? ¿Para meditar en él como un libro normal y corriente o libros normal y corrientes? ¿O tiene un cometido más profundo? Porque la Biblia está escrita con un mensaje grandísimo, que es revelar el plan de salvación de Dios a la humanidad. Para eso es que Jesús fue enviado hasta nosotros. Si queremos entrar en detalles, no vamos a entrar en muchos, pero la Biblia no la escribió un solo hombre. Ni fue escrita toda de una vez, ni en la misma época. No fue escrita siempre por gente sabia y gente entendida. Ahí hay tela que cortar. Ni la escribió la misma cultura. Han participado diferentes culturas en diferentes épocas, en diferentes etapas, con diferentes personajes. Sí, la Biblia tiene mucho que comentar. Participaron gente pobre, gente más rica, gente ignorante, gente sabia. Pero con todo eso podemos formar un argumento principal. Está escrita para revelar a Jesús en mi corazón. Para eso es que las enseñanzas de Jesús están expuestas ahí de tal forma que yo tengo que entenderlas. Yo tengo que entenderlas y de tal manera que Dios se me revele a mí, para que yo pueda hacer partícipe a otros de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Sí o no? Por eso es que la Biblia no puede ser un libro nunca aburrido, nunca es aburrido. La Biblia es un libro de aventuras, donde el que quiere indaga, se compromete, se sacrifica y da todo lo que tiene, y aún no es capaz de llegar al fondo de lo que la Biblia tiene. La Biblia tiene un valor increíble. Por eso es que los cristianos hoy en día tenemos que darle valor a la Biblia. No quitarle, sino darle valor. Ir a ella para meditar y sacar el mensaje de Dios para nuestras vidas y para la humanidad. Y para eso tengo que acercarme a ella con un espíritu de reverencia, no a la Biblia, sino al que escribió,
la Biblia, al que profirió las palabras que hay aquí escritas. No podemos hablar de Dios en su totalidad si no vamos a la Biblia con un espíritu de aprender, de formarnos, de educarnos, de recibir de Dios, de dejarnos enseñar por Dios. Tenemos que ir a la Biblia con un espíritu de dejarnos transformar por Dios. Porque es la palabra de Dios a la que en muchas ocasiones por H o por B el creyente hoy en día acude cada vez menos. Y parece que esto puede que nos moleste o puede que nos incomode, pero somos embajadores de Dios que debemos de tener la capacidad de usar bien la Biblia. La Biblia es, dice la palabra, que la Biblia está comparada con una espada. ¿No? Esta es la espada del Espíritu. Pero si no sabemos manejar una espada, imagínate la cantidad de daño y de dolor y de crueldad que podemos hacer a aquella gente a la que no le trasladamos bien lo que hemos recibido de Dios. Porque las espadas realmente pinchan, y hacen daño. ¿Vale? Entonces, cuando usamos la Biblia, la tenemos que usar como la palabra de Dios que está escrita y está dicha para salvación, perdón, reconciliación y amor de la gente que está lejos de Dios. Nunca para condenar. Nunca. Porque el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Así que la Biblia no tiene nunca el cometido de condenar, ni de pelear, ni de pleitear, ni de dividir. Nunca tiene ese sentido. Porque Dios no es así. Y Dios y su palabra son una misma cosa, así como tú y tus palabras sois una misma cosa. ¿Me entendéis? Así que cuando nosotros usamos la Biblia, le tenemos que dar el valor que tiene y darle un buen uso. Nunca manipularla, malinterpretarla y usarla a favor de nuestros intereses personales. Nunca. Nunca. Porque con ese espíritu se entregaron todos los que hicieron partícipes que este ejemplar la tuviéramos hoy en día en nuestras manos. Por eso es importante la relación de Dios con el creyente a través de la oración, importantísimo. Si los discípulos en aquel tiempo le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, cuando todavía la Biblia no estaba escrita, en aquel entonces tenían los escritos del Antiguo Testamento y poco más. Si tuviéramos que pedirle a Dios hoy una petición acerca de la Biblia, yo sé lo que yo le pediría, de verdad. Señor, enséñame a interpretar esto como tú. Yo le pediría exactamente eso, es decir, no estoy exagerando ni me estoy poniendo, yo le pediría eso. Porque tenemos en nuestras manos trasladarle al mundo lo que Dios piensa, siente y desea. Y si eso lo interpreto mal, estoy equivocando a mucha gente. ¿Entendéis? Por eso es importante que el creyente pase tiempo con Dios, pase tiempo meditando, reflexionando y leyendo la palabra de Dios, que es de donde sacamos la vitalidad de nuestra fe. Es decir, es como el gasoil a los coches. Sacamos de Dios toda esa fuerza, toda esa inspiración para que luego, cuando tengamos oportunidad de trasladar eso a otro corazón, vayamos con el Espíritu de Dios a que esa palabra pueda ser usada de consuelo, de restauración, de ayuda, de inspiración y de, ¿por qué no?, de dignidad a las personas que la han perdido. ¿Entendéis? Por eso es tan importante que esto que tenemos en nuestras manos
que ha sido tan difícil que llegue a nuestro tiempo, le demos valor. Le demos mucho valor. Pasemos tiempo con ella, meditando, reflexionando, porque esto, cuando vamos a ella con el espíritu que necesitamos, es como un espejo que refleja nuestras carencias, nuestras necesidades. Y es ahí donde la Biblia cobra un papel importantísimo, porque no ha venido para señalar tus precariedades, ni tus miserias, ni tus historias. Ha venido para restaurarte, para que tú veas que eres una persona que está en necesidad, que al acercarte a la palabra, que es la vida, traiga el fruto de Dios a tu corazón y te restaure. Pero la Biblia no tiene este objetivo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? La Biblia no tiene el objetivo que sirva nada que de espejo para señalar los defectos, los errores y los fallos de los demás. No. La Biblia primeramente me tiene que hablar a mí, que soy el que tengo el problema en mi ojo. ¿Acordáis de la enseñanza de Jesús? Yo soy el que tengo el problema en mi ojo. Primeramente me tiene que señalar a mí. Yo me tengo que ver reflejado en la palabra de tal forma que yo tengo necesidad de comerla. Y yo digo, pensando en muchas historias, ¿por qué mi fe está enferma? ¿Por qué mi salud espiritual está enferma? ¿Por qué he dejado de crecer? ¿Por qué he dejado de comprender a Dios? ¿Por qué he dejado de tener vitalidad a la hora de transmitir la palabra de Dios? Un enfermo se nota rápido. ¿Sí o no? El que está enfermo, eso no se puede evitar, lo siento. Si vamos a la Biblia y la Biblia refleja nuestra enfermedad, no es para condenarnos, sino para corregirnos. Si vamos al médico, le decimos que estamos mal, lo ilógico, lo que no es lógico es que el médico te mande un veneno que te mate. No es normal, ¿no? Si voy al médico a que me sane y me manda un veneno que por la tarde la espicho, pues entonces mejor no ir al médico. Si yo voy a Dios para que me ayude, es ilógico que yo salga de la presencia de Dios con un espíritu de condena, un espíritu de frustración, de descontento y de tristeza. Mejor no venir a buscar a Dios porque salió peor. El propósito de ir a Dios, de ir a la Biblia, es que ella cumpla el deseo y el propósito por el cual Dios te ha hecho que tú recapacites en ese texto, en esa parte de la Biblia, y que restaure tu vida. Y que se convierta para ti, para mí, en una medicina que me ayude a entender a Dios. Con eso me dé la facilidad de transmitir bien lo que Dios está haciendo en mí para no equivocar a la gente a la que yo le tengo que hablar de Dios. Recojo de la Biblia la verdadera imagen de Dios que está en Cristo, bien reflejada y bien auténtica. Cuanto más cercano esté a Cristo, mejor conozco a Dios. Cuanto más conozco a Dios, más facilidad tengo de transmitirlo. Y esto no es para inteligentes, ni para gente sabia, ni para gente con mucho conocimiento. Porque eso es precisamente lo que Jesús ocultó de los sabios y de los entendidos. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas. Las cosas de Dios se esconden. Dejan de ser reveladas, dejan de ser comprendidas, dejan de ser transmitidas cuando en nuestros corazones tenemos una actitud diferente a la que Dios espera. Entonces el reino de Dios se cierra y dejamos de entender a Dios. Es de ahí donde nosotros ponemos nuestra argumentación humana y queremos tomar la iniciativa de Dios, quitándosela
a lo que es realmente importante, que es la inspiración del Espíritu Santo en lo que está escrito. Y es donde metemos todas las gambas y todos los patones y todas las equivocaciones. De ahí vienen los enfrentamientos, las divisiones, las separaciones, las incomodidades, de ahí viene todo. Defendemos argumentos indefendibles, peleamos por una razón, por una verdad, y el reino de Dios se para y Cristo deja de ser transmitido y conocido por la gente. ¿Sí o no? ¿Cómo puedo yo hacer que la Biblia se haga comprensible a mí? ¿Es solamente cuestión de Dios o es también cuestión de Dios y mía? O sea, hay uno que comunica, otro que oye. El que comunica está claro lo que quiere decir. El que comunica está claro lo que quiere decir. Pero el que oye tiene claro lo que ha oído. La parábola del sembrador. ¿A qué voy a comprar el reino de los cielos? Le voy a comprar a un sembrador que salió a sembrar. No solamente es importante oír, sino hay que comprender lo que hemos oído. Oír, comprender, darle tiempo a lo que hemos oído, que permanezca tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón, como cualquier semilla que sembramos. Tiene un proceso de labrar la tierra, de sembrar la semilla, tiene un tiempo de estar ahí, tiene un tiempo de permanecer ahí y luego da fruto y da todo. Así. Lo mismo, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, tenemos que permitir o nos tenemos que permitir comprenderla. ¿Qué quiere decir esto que he oído? Señor, enséñame a comprender esto que he oído. Una vez que lo comprendes, hay que mantenerlo. Que permanezca tiempo aquí, que te dé quebraderos de cabeza, que te incomode, que te inquiete, que te irrite, que te despierte, pero que permanezca ahí. No le des posibilidad ni a las circunstancias, ni a las personas, ni a las historias que rondan muchas veces en nuestra vida, que robe lo que has oído. Porque si el diablo viene y roba lo que has oído, quedas sin entendimiento. Y cuando tú siembras la semilla en una maceta o en la tierra, y a los 3 días vas y la sacas, y la pones en lo alto de algo así duro, está por seguro que puedes esperar 50 años, 100 años, 200 años, 7 vidas, y nunca crecerá nada de esa maceta o de ese trozo de tierra. Nunca. De ahí la importancia que aquello que escuchamos, aquello que oímos de Dios permanezca tiempo aquí, para que produzca fruto y pueda transformar nuestra mente, que está llena de historias que nada tienen que ver con la fe. Transformar nuestro interior de tal forma que nos hagamos discípulos de Jesús. Porque hemos confesado lo que la Biblia es, le hemos dado valor a la Biblia, decimos lo que pensamos de la Biblia. Y para nosotros esto tiene una importancia grandísima. Pero si esto no se convierte en pan, del cual comamos todos los días, que nos haga crecer, madurar, equilibrarnos y pensar bien. Esto es un libro normal y corriente. No tiene vida. Pero si yo consigo que la palabra de Dios sea una palabra en la cual yo medite de día y de noche, de cual recoja de ella los consejos de Dios, las instrucciones de Dios, de tal forma que yo me someta a ella en obediencia, mi vida
va a ser transformada por la palabra. Porque ella tiene poder. La Biblia tiene poder porque son palabras de Dios. Dice el Génesis, y dijo Dios, y cuando Dios habla, las cosas suceden. ¿Sí o no? Si Dios habla a tu corazón, el mismo poder que Dios tuvo en la creación en el Génesis, el mismo poder va a actuar en tu corazón cuando Dios te diga esto y tú obedezcas. Y Jesús se levantó en aquella simple barca y le dijo al mar, mar, enmudece. Lo que Dios dice tiene poder para cambiar. Y cuando Dios bendice una cesta de peces y de panecillos, las cosas se producen. ¿Veis cómo? Es decir, cuando nosotros hilamos una historia con otra, la palabra de Dios tiene poder. Di la palabra, nada más, di la palabra y con esto basta. Es importante que nosotros podamos honrar no una serie de libros históricos, proféticos, de sabiduría, simplemente por tener una acumulación de información. Eso no sirve ni cambia a nadie. Pero cuando la palabra de Dios se convierte en pan, capítulo 6 del Evangelio de Juan, yo soy el pan de vida. El pan de vida que ha descendido al mundo para darle vida al mundo. Cuando nosotros somos capaces de comernos, no la Biblia, ¿no? Esto no se come. Pero no te tienes que comprar otra, evidente. Cuando nosotros somos capaces de comernos la palabra de Dios, asimilarla en nosotros y dejarle que ella produzca fruto, hermano, el reino de Dios lo vamos a entender de una manera totalmente diferente. Y eso yo te invito en esta mañana a que con este tipo de conceptos, unos te habrán cansado, otros te habrán ayudado, otros te habrán refrescado, en fin. Pero yo te invito a que no pases más tiempo lejos de la palabra. Si tienes otras fuentes de las que estás comiendo y no te están dando vida, es señal de que nos hemos alejado de la verdadera fuente de vida que es la palabra. El pueblo del libro tiene que volver a ser el pueblo del libro. El pueblo que ha depositado en la palabra de Dios su confianza, que ha depositado en lo dicho por Dios su confianza, que se deja transformar por lo dicho de Dios, tenemos que volver a ser ese pueblo. El pueblo que valore lo que Dios nos ha dejado. Porque muchos, como decíamos antes, sufrieron por darnos esto. Hoy en día toda la sociedad, quiera o no reconocerlo, está influenciada por los valores de la Biblia. Todos, quieran o no reconocerlo. Lo que es incoherente, inconcebible, que aquellos que más teníamos que enardear la Biblia como bandera, nos olvidemos de ella. Eso es inconcebible. Lo que es inconcebible que la hayamos dejado de leer. Lo que es inconcebible que hayamos dejado de meditar en ella como palabra viva de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, la Biblia tiene que jugar un papel importantísimo en nuestra fe. Por eso que en esta mañana a mí me gustaría leeros algo y hacer una oración. Dar gracias al Señor por haber permitido que la palabra llegue hasta nosotros con el poder transformador que ésta tiene. Dar gracias a Dios por los hombres y mujeres que a lo largo de la historia hicieron posible que ésta llegara hasta nosotros aún a pesar de sus propias vidas. Por lo cual, digo yo, pero podemos decir todos, adquirimos
el compromiso de serle fiel, ser fiel y leal a la palabra, librándola de manipulaciones, malas interpretaciones y haciendo un buen uso de ella, ya que ésta está y representa a Dios y lo que Dios es, divulgándola y proclamándola hasta que ésta llegue al corazón de los más necesitados. Así que si tú estás de acuerdo con esta oración, nos levantamos y oramos a Dios.